Participa en la función motora, controlando el músculo esquelético. Participa en la función sensitiva. Participa regulando al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Las funciones autonómicas, o sea, el músculo liso, las glándulas, el músculo cardíaco. Participa en el control endocrino, o sea, en el control hormonal. Participa en el establecimiento de ritmos circadianos y en los estados de coma y vigilia, a través de la formación reticular activadora. Profesor, disculpe, ¿qué era la estría terminal? La estría terminal es un tipo de sustancia blanca que forma parte del sistema límbico y que establece interconexiones entre las diferentes estructuras del sistema límbico. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En cuanto a los núcleos basales, ¿sí? Si ven en el libro dicen ganglios basales. Sabemos que un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Estos núcleos de los que vamos a hablar ahorita se encuentran dentro del sistema nervioso central, por lo tanto, pues el concepto de ganglio como que no sería muy adecuado, ¿ok? Por eso vamos a llamarlos núcleos basales. Existen diferentes núcleos basales, ¿sí? Entre ellos tenemos pues, el núcleo amigdalino, que ya vimos en sistema límbico, pero hay otros tales como el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el claustro, el núcleo subtalámico, ¿sí? Y la principal función de estos núcleos basales es participar en el control extrapiramidal del movimiento. Ya vimos que el control piramidal del movimiento es todo aquello que depende del haz corticoespinal, mientras que el control extrapiramidal del movimiento pues va a ser todo aquello que regula el movimiento que no tiene que ver con el haz corticoespinal, ¿sí? Como por ejemplo, pues, estos núcleos basales, ya hablamos del cerebelo que tenía una regulación del movimiento a través del neocerebelo. Vamos a ver luego que el tálamo también participa en el control del movimiento. Entonces, todas estas estructuras que no forman parte del haz corticoespinal que regulan el movimiento se le llama control extrapiramidal del movimiento. Y esta es probablemente la función más importante de los núcleos basales, ¿sí? Vamos a hacer principal énfasis en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular, ya que el núcleo accumbens participa más que todo en procesos de ansiedad y el claustro pues no se le tiene una función conocida. Entonces vamos a hablar principalmente pues de el caudado y el lenticular, dónde se encuentran sus divisiones, pues principalmente, ¿no? Entonces, el núcleo caudado se encuentra un poquito. Hola, Profesor, no sé si soy yo, pero se escucha sí, como cortado. es que hubo una interrupción allí. Bien, vamos de vuelta. El núcleo caudado se encuentra un poquito lateral y posterior al cuerno frontal del ventrículo lateral, ¿sí? Este núcleo caudado se va a separar del núcleo lenticular por medio de una banda de sustancia blanca que es el brazo anterior de la cápsula interna. El núcleo lenticular, a su vez, está formado por dos núcleos. Uno más externo, que se llama putamen, y uno más interno, que se llama globo pálido. El globo pálido se puede subdividir en una porción más interna, que sería el globo pálido interno, y una porción más externa, que sería el globo pálido externo. ¿Ok? El
putamen y el caudado mantienen la misma tinción, ¿sí? O más o menos mantienen las mismas características en funciones de tinción histoquímica. Y por eso a ellos dos se les ha dado el nombre de cuerpo estriado, ya que pues adoptan esta forma como estriada en las tinciones inmunohistoquímicas. Sí, igual pasa con el globo pálido, que pues, se ve más pálido y por eso el nombre de globo pálido. ¿Okay? Ahora, el núcleo lenticular, que como dije está formado por el globo pálido del putamen, va a estar separado del tálamo por medio de una banda de sustancia blanca que se llama brazo posterior de la cápsula interna. Y el brazo anterior de la cápsula interna se une con el brazo posterior de la cápsula interna a través de la rodilla de la cápsula interna. Lateral al núcleo lenticular existe una pequeña banda de sustancia gris que se denomina claustro. La sustancia blanca que me va a estar separando el claustro del núcleo lenticular corresponde a la cápsula externa. Lateral al claustro, pues encontramos la corteza de la ínsula. Y la sustancia blanca que me va a estar separando la corteza de la ínsula con el claustro, entonces se denomina cápsula extrema. ¿Sí? Vean que las bandas de sustancia blanca a este nivel se denominan cápsulas. ¿Sí? El brazo anterior me separa el caudado del lenticular, el brazo posterior me separa al tálamo del lenticular, la cápsula externa me separa al lenticular del claustro y la cápsula extrema me separa al claustro de la corteza insular. Ahora, por el brazo anterior de la cápsula interna, ¿sí? Dijimos que es sustancia blanca, ¿sí? Van a estar corriendo las fibras de proyección que ascienden al cerebro, ¿sí? Las fibras que ascienden al cerebro son los haces sensitivos principalmente, ¿sí? El haz espinotalámico lateral, el haz de los cordones posteriores, ¿sí? Y esta información pues llega al cerebro pues, para su interpretación sensitiva en el giro postcentral de la corteza parietal, ¿sí? Y a este conjunto de fibras que viajan por el brazo anterior de la cápsula interna que llevan información sensitiva pues se denomina radiaciones talámicas. Por el brazo posterior de la cápsula interna, lo que está corriendo es una fibra de proyección descendente. La fibra de proyección descendente, entonces, es el haz córtico-espinal, que es el que viene de la corteza hacia la médula para regular la actividad motora, ¿sí? El contenido del brazo posterior de la cápsula interna principalmente es el haz córtico-espinal. Y por la rodilla de la cápsula interna lo que va a estar corriendo es un haz descendente que se denomina córtico vulvar, ¿sí? Este haz córtico vulvar es el que lleva las fibras que viajan desde la corteza hacia los núcleos motores de los nervios craneales, ¿sí? Recordemos que el movimiento de la cara está dado por el facial, el movimiento de la lengua por el hipogloso, el movimiento de los ojos principalmente por el tercero, el cuarto, el sexto, los músculos de la masticación por el quinto. Entonces, la información que viaja desde la corteza hacia los núcleos motores de estos nervios craneanos, pues se llama haz córtico-vulvar, y este haz córtico-vulvar viaja a través de la rodilla de la cápsula interna. Pues bien, de tal forma que con respecto a los núcleos basales podemos saber sus nombres, cómo se encuentran separados en cuanto a la sustancia blanca, la función básica que es el control extrapiramidal del movimiento y cuáles son los contenidos pues, de estas fibras de sustancia blanca. ¿Alguna pregunta acerca de núcleos basales? Profe, ¿cómo se llamaba la banda? Ah, disculpe. No, dale. Sí, ¿cómo se llamaba la banda que estaba entre la corteza de la insulina y el claustro? De la insulina, no, de la ínsula. De la ínsula. La banda de sustancia blanca que se encuentra en la corteza de la ínsula y el claustro es la cápsula extrema.
¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿dónde es que se encontraba el caudado lateral y posterior a? El cuerno frontal del ventrículo lateral. Continuamos. El diencéfalo, pues ya habíamos mencionado previamente que está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Realmente en el epitálamo solamente está la glándula pineal que tiene que ver con la maduración de la sexualidad, ¿sí? Y también encontramos la comisura posterior, ¿sí? Habíamos dicho que las comisuras son fibras que comunican lóbulos iguales de hemisferios diferentes, ¿verdad? Y que la principal fibra comisural del cuerpo era el cuerpo calloso, ¿sí? Pero la comisura posterior también es una estructura comisural que se encuentra pues en el epitálamo. El tálamo es un conjunto de cuerpos neuronales, o sea, de núcleos, ¿sí? Tenemos un tálamo izquierdo, un tálamo derecho que están conectados entre sí por medio de la masa intertalámica. Y este conjunto de cuerpos está dividido por medio de una banda de sustancia blanca que se denomina lámina medular interna. Y esta lámina medular interna me va a estar dividiendo al tálamo en 3 complejos nucleares. Un complejo nuclear anterior, un complejo nuclear medial y un complejo nuclear lateral. En el complejo nuclear anterior, pues van a estar los núcleos anteriores del tálamo que tienen que ver con el sistema límbico. Sí, ya hablamos de que en el sistema límbico existía un gas que se llama mamilo talámico, que va de los cuerpos mamilares a los núcleos anteriores del tálamo. En el complejo nuclear medial, pues encontramos los núcleos mediales que más que todo tienen que ver con la propagación del dolor y de ondas epileptiformes en los pacientes con epilepsia. Pero en el complejo nuclear lateral sí encontramos una serie de núcleos que van a tener funciones específicas, ¿sí? El complejo nuclear lateral, a su vez, lo podemos subdividir en una porción anterior, una porción intermedia y una porción posterior. Como casi todas las estructuras del sistema nervioso, las estructuras anteriores tienen función motora, las estructuras posteriores tienen función sensitiva. Entonces, en la porción anterior del complejo nuclear lateral del tálamo, encontramos al núcleo ventral anterior y al núcleo ventral lateral. Estos núcleos participan en la regulación extrapiramidal del movimiento, ¿sí? El tálamo participa en la regulación del movimiento, lo hace a través de estos núcleos, ventral anterior y ventral lateral. En la porción intermedia tenemos al núcleo pues, ventral intermedio. El núcleo ventral intermedio pues, es una zona de transición entre la porción anterior y la porción posterior. En la porción posterior entonces encontramos diversos núcleos con función sensitiva. El núcleo ventral posterolateral, que ya lo vimos, que allí se encontraba la tercera neurona de los haces ascendentes, del espinotalámico lateral, de las de los cordones posteriores, ¿sí? La tercera neurona se encontraba en este núcleo ventral posterolateral del tálamo. También hay un núcleo que se llama ventral posteromedial del tálamo. A este núcleo ventral posteromedial llega la información sensitiva que viene de la cara, o sea, la que va a través del trigémino, ¿sí? Entonces, esa información, antes de llegar a la corteza, para su interpretación, pasa por el tálamo y lo hace a través del núcleo ventral posteromedial del tálamo. En la porción más posterior e inferior, encontramos entonces a los cuerpos geniculados. Están los cuerpos geniculados laterales y los cuerpos geniculados mediales. Los cuerpos geniculados laterales son sitio de relevo de la vía visual y los cuerpos geniculados mediales son sitio de relevo de la vía auditiva. Y postero superior, entonces encontramos un núcleo que se denomina pulvinar y este núcleo pulvinar más que todo tiene que ver con asociación sensitiva, principalmente con asociación visual. ¿Sí? Entonces, con respecto al tálamo hay que saber pues cómo se divide y cuáles son las funciones de los diferentes núcleos que hemos mencionado. ¿Okay? Complejo nuclear anterior, medial, lateral, y el complejo nuclear lateral pues con sus diversos núcleos en la porción anterior, en la porción intermedia y en la porción posterior. ¿Alguna pregunta acerca de
tálamo. Bien, la otra porción del diencéfalo sería entonces el hipotálamo. ¿Ok? El hipotálamo, si lo vemos desde un punto de vista coronal, se puede dividir en un hipotálamo medial y en un hipotálamo lateral. ¿Sí? Y esto, pues, lo hacen los pilares del fórnix y el haz mamilotalámico. ¿Sí? Me van a estar dividiendo, pues, al hipotálamo en un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral. En el hipotálamo lateral, lo único que encontramos son los núcleos hipotalámicos laterales. Y los núcleos hipotalámicos laterales tienen que ver con el centro del hambre. O sea, si hay una lesión en los núcleos hipotalámicos laterales, el paciente va a sufrir de caquexia, pues no va a alimentarse. ¿Ok? Ahora, en el hipotálamo medial, si lo vemos desde un punto de vista sagital, o sea, antero-posterior, sí vamos a encontrar pues una subdivisión. ¿Sí? Una porción anterior que se llama quiasmática, una porción intermedia que se llama tuberal y una porción posterior que se llama mamilar. Quiasmática porque está arriba del quiasma óptico, tuberal porque está arriba del tuber cinerio y mamilar porque ahí están los cuerpos mamilares. Entonces, cada una de estas porciones va a tener núcleos con función específica. ¿Sí? En la región quiasmática pues vamos a tener al núcleo supraóptico y paraventricular, que son núcleos que van a estar produciendo hormonas, la oxitocina y la ADH, que posteriormente son almacenadas en la neurohipófisis para ejercer pues, su función, ¿no? La ADH en el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Para la reabsorción de agua y sodio, y la oxitocina pues en la contracción del músculo liso, en el canal del parto, o el músculo liso de las glándulas mamarias para la inyección de la leche, ¿sí? Además tenemos al núcleo hipotalámico anterior, que el núcleo hipotalámico anterior entonces sería el centro hipotalámico para el control del sistema nervioso parasimpático. Y además tenemos el núcleo supraquiasmático que va a ejercer una conexión con la retina a través de las retinos supraquiasmáticos para mantener los ritmos circadianos. ¿Ok? En la porción tuberal, entonces encontramos al núcleo dorsomedial, ventromedial y al núcleo arciforme. El núcleo dorsomedial y ventromedial tienen que ver con el centro de la saciedad y el centro de la sed. Y el núcleo arciforme tiene que ver con la producción de factores liberadores hipotalámicos que van a estimular a la hipófisis anterior, o sea, a la adenohipófisis, para la producción de hormonas. La ACTH, la FSH, la LH, ¿sí? Entonces, la adenohipófisis necesita recibir un factor estimulador para que se produzcan estas hormonas. Y la mayoría de estos factores liberadores son producidos en el núcleo arciforme de la porción tuberal del hipotálamo. ¿Sí? En cuanto a la última porción, o la porción mamilar, entonces tenemos a los cuerpos mamilares, que como ya mencionamos previamente, pues los cuerpos mamilares son los sitios de relevo o de salida de eferencia de la información que llega al hipotálamo a través de los haces mamilotalámico y mamilotegmental. Y el otro núcleo que encontramos acá es el núcleo hipotalámico posterior. Y el núcleo hipotalámico posterior entonces es el centro hipotalámico para el control del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Entonces, con respecto al hipotálamo, pues más que todo hay que saber sus divisiones y los núcleos y la función de estos núcleos. Recordando pues que el tálamo se separa del hipotálamo a través de un surco que se denomina surco hipotalámico. ¿Preguntas acerca del hipotálamo?
Sí, profe, si podía repetir qué era lo que dividía el hipotálamo en medial y lateral. Ajá. En un corte coronal, o sea, en un corte de frente, ¿sí? El hipotálamo se puede dividir en un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral por medio de los pilares del fornix y el haz mamilotalámico. Bien. El primer examen sería hasta formación reticular, ¿sí? Del capítulo 1 hasta formación reticular. Así que ustedes me dirán, pues entonces, ¿cuándo hacemos este examen? ¿Preguntas? Creo que no, profe. El próximo miércoles vamos a finalizar las clases teóricas, ¿sí? Vamos a dar todos los temas que hacen falta el próximo miércoles. Y el siguiente miércoles, entonces, haremos los laboratorios presenciales si es que nos dejan, ¿no? Con esto de las huelgas y estas cosas. Ese es el plan. Comenzar los laboratorios presenciales, entonces, el miércoles de más arriba. ¿Estamos claros? Profesor, profe. una pregunta. ¿Los laboratorios serían solamente los miércoles? Exacto. Ok. Profe, entonces, ¿cuándo haríamos el parcial? Ustedes me dirán. ¿Se ponen de acuerdo y me dicen? Profe, una pregunta, y los que, porque el salón está dividido en dos, grupo A y grupo B, Sí, yo sé, entonces yo sé. los otros también daríamos laboratorio los miércoles. No, ustedes tienen su profesor de laboratorio, ¿no? Es lo que me dijeron, ¿no? No es No, Veraguas No, profe, y... ella se refiere de que, además de que somos una sede de Panamá y una sede de Veraguas, en la sede de Panamá se dividió en grupo A y grupo B, porque eran Bueno, demasiadas personas para un salón de clase. listo, dividimos el día en unos irán a una hora y otros irán a otra hora. Vale, profesor, gracias. Sí me Profe, sí, expliqué, es ¿no? que el grupo A tiene clase los miércoles de 4 a 10 No, de no, la noche. no, pero vamos a utilizar el horario de clases. El horario de clases es de 7 a 10, ¿no? Sí, profe. Sí. En ese sí, horario, pero en el horario también tenemos la hora destinada para dar las horas de laboratorio. Usted, que en ese caso los miércoles le tocaría al B y al sábado al grupo A, si no me equivoco. sí, entiendo. Pero la idea es utilizar la hora teórica para hacer esa otra parte del laboratorio, para que no tengan que venir un sábado. ¿Me expliqué? ¿O no me explico? Profesor, se refiere a que entonces los días miércoles, digamos, de 7 a 8 va el grupo A y de 8 a 9 el grupo B, o una Porque cosa así. porque ya no vamos a dar teoría porque ya la teoría la terminamos. Ah, listo, profe. ¿Sí me expliqué? Profesor, ¿no sería mejor Sí, profe. que los miércoles, porque si igual el grupo B tiene horas de laboratorio fijas los miércoles, el grupo A lo dé en la mañana en la hora de teoría y el grupo B lo dé en su hora fija del miércoles en la tarde? También vale. Ahí nos ponemos de acuerdo. También vale. Y así cada uno puede dar, ¿cuántas horas son? ¿2 horas de laboratorio? ¿3? Créame que no hay suficientes piezas como para necesitar 3 horas de laboratorio. Pero bueno, también vale. ¿Estamos claros entonces? ¿Lo que vamos a hacer? Sí, Sí, profe, profe. entonces usted va a dividir los miércoles en dos horarios, uno por el A y uno por el B. Sí, Vale, sí. gracias. No, pero ustedes no me escuchan. Acabé de decir que el primer parcial era esta formación reticular. Profesor, ¿va a enviar los PowerPoints por casualidad? Mándame un correo para enviárselos. Se los envío de una vez.